Continuamos en Canal 6, Entre Ríos TV, en los estudios grandes del canal, acá en Paraná, en calle Belgrano 45, donde venimos todas las semanas a entrevistar a distintas personas de esta localidad y de las localidades cercanas, que siempre tienen un mensaje para la comunidad, nuestros televidentes, siempre tienen algo para contar que les interesa a todo el mundo. Por eso lo pasamos, por eso los invitamos. Hoy tenemos el gusto de estar con el director del Hospital Geriátrico, doctor Pascual Palma, de Paraná. Es clínico gerontólogo, especialista en temáticas sobre Alzheimer y deterioro cognitivo. Esa es la palabra exacta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está usted? Un gusto. Bueno, algo ya has comentado a través de Canal 6, en otras entrevistas, ¿no es cierto? Y sería bueno en este programa, que lo ve tanta gente, en más de 350 localidades de Entre Ríos y del país, ¿no? De que cuentes un poquito cómo está la actividad geriátrica en Entre Ríos, en Paraná y también en la provincia. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo aporta el gobierno? ¿Qué bajada de línea hace? ¿Qué controles hace? Y bueno, especialmente, ¿no es cierto?, en el hospital geriátrico, quiénes van, quiénes no van, quiénes pueden ir, hay lugar, no hay lugar. Hay un montón de cosas para charlar, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, primero agradecer la invitación a poder estar acá en su programa y el poder hablar de esto, de esta temática tan importante como son, siempre poniendo en valor la palabra vejez, como son nuestros queridos viejos. Y acá hay algo que usted recién hacía referencia y es muy importante que debemos destacar, que es que la población mundial está envejeciendo. Y Entre Ríos, es decir, también nuestro país, es un reflejo de esta realidad, que cada vez tenemos más personas mayores. Un dato que, si usted me permite compartir con usted y con la teleaudiencia, es que imagínense, en este último censo hemos superado el 15% de personas de más de 65 años en nuestra población. ¿No era así antes? Si bien nosotros somos uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, pero esto va creciendo día a día. Un dato para que nos va a permitir visibilizar esto es que en pocos años más va a haber más personas mayores, entendiendo que hablamos de personas mayores a aquellos que tienen más de 60 años, va a haber más personas mayores que niños o niñas menores de 15 años. Esto es la primera vez en la historia de la humanidad que va a suceder y que seguramente ya va a ser para siempre así. ¿Por qué digo esto para siempre? Porque nuestra tasa de natalidad disminuyó y nuestros adultos mayores viven más. Esto nos genera una mayor expectativa de vida. Esto nos da una población envejecida. Entonces, acá en esto que usted hace referencia, son las políticas de Estado, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, que se debe ir trabajando en crear espacios para estas personas mayores. Y bueno, y en este cambio es lo que usted hace referencia, es nuestro hospital, y digo nuestro porque lo siento mío, veía recién unas imágenes muy lindas, del cambio que vivimos transitando, es decir, un hospital que en sus momentos fue creado como un hospital geriátrico. Y hoy, tal vez cuesta creer, pero comparto con usted, hasta terapia intensiva tenemos en el hospital. Ya no somos más un geriátrico con lo que fue creado. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Siempre se hablaba de asilo, de ancianos. De asilo. Mire, es la palabra que usted correctamente usó. Es decir, cuando estamos años atrás hablando, que eran los modelos estos asilar. Todas las personas mayores, ¿a dónde tenían que ir? A un geriátrico, a un hospital. Bueno, el Estado provincial, tanto en la gestión anterior como en esta gestión, han entendido esto y apuestan a esto, de crear nuevos espacios. Y un gran espacio fue esto de la terapia intensiva. Es decir, hoy el Hospital Pascual Palma tiene respiradores, tiene todo un sistema, para que usted comprenda, de oxígeno central, de aspiración central, con monitores y demás, que nos permite trabajar articuladamente
con, por ejemplo, el Hospital San Martín. Personas mayores, nuestros queridos viejos, como siempre digo, que tal vez ingresan al Hospital San Martín por la guardia, luego son derivados para culminar o continuar un tratamiento en el Hospital Pascual Palma. ¿Qué antigüedad tiene El Hospital Palma fue creado en el año 30, ¿sí? Pues no estaba en este lugar. Nosotros ahora nos encontramos en lo que corresponde al complejo Escuela-Hogar. Pero su inicio fue en unas tierras que donó Pascual Palma, allá en la zona de Bajada Grande, que con una inundación se fue trasladado a donde actualmente nos encontramos, que es en el complejo Escuela-Hogar, en Avenida Don Bosco al 900. Dentro de todo, este complejo... ¿Qué capacidad tiene? 62 camas de internación tenemos. Están divididas estas 62 camas de internación en 3 salas. La sala UTI, es decir, de unidad de terapia intensiva. Luego tenemos la sala de cuidados en rehabilitación. Y luego tenemos la sala 3, que hablamos más de un modelo ahí asilar o un modelo más de una residencia de larga estadía. Estos pacientes que requieren un mayor cuidado y que, por ejemplo, no pueden estar en su domicilio. Entonces, nosotros tenemos una articulación entre cada una de esas salas. Es decir, por ejemplo, un paciente o un adulto mayor que necesita una internación con oxígeno, con hidratación, con aspiraciones, todo esto, una terapia, luego de transitar y ir recuperándose, bueno, existe la posibilidad o que vuelvan al domicilio o que pasen por alguna de estas otras salas para continuar un proceso de rehabilitación. Y otro lugar muy importante al que quiero agradecer primeramente y saludar, que es el Hospital de Día, que estamos viendo estas imágenes tan lindas, que fue el lugar que ingresé a trabajar yo en el Hospital Palma ya por el año 2010. En ese momento estaba el doctor Solari, el doctor Daniel Solari, que era en ese momento el director, que me dio la posibilidad como médico de ingresar al Hospital de Día. Y ahí comencé mi transitar por el Hospital Pascual Palma, hasta bueno, hoy encontrarme como director, a la cual el actual ministro de Salud, el doctor Guillermo Grieve, me ha ratificado de continuar este proceso de gestión, de cambios que estamos transitando en el Hospital Pascual Palma, porque bueno, ya este año voy a estar cumpliendo 7 años de que estoy a cargo de la dirección del hospital. Es un hospital provincial, por supuesto. Es un hospital provincial, dependemos efectivamente del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Qué diferencia hay entre este hospital y el hospital de San Francisco de Asís, de Crespo, que también tiene un hogar de ancianos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué diferencia hay o qué? Estamos hablando de distintos niveles de complejidad. El hospital de Crespo atiende todo lo que es también pediatría, guardias de urgencia, y tiene dentro, sí, de lo que corresponde al hospital, el servicio de una residencia. Nosotros, como hospital geriátrico, nos abocamos fundamentalmente al trabajo con personas de más de 60 años, y trabajamos en todo lo que corresponde, también ahora con consultorios externos. El Hospital Palma, una diferencia que también ha creado, y es el único hospital de monovalente en lo que corresponde a atención de personas mayores, que tiene un servicio de salud mental, que esto es importante trabajar y remarcar, como así también hemos creado distintos otros servicios, por ejemplo, esto que yo le digo. Nosotros, en esto de hospital de día, muchos pacientes que transitan, es una modalidad ambulatoria. Bueno, exacto, sí. O sea que hay 62, me dijiste. 62 camas de internación. ¿Y ambulatorio? Y ambulatorio tenemos un promedio de 25 a 30 pacientes que van de lunes a viernes, llegan alrededor de las 7, 8 de la mañana, desayunan, comienzan, y ustedes ven todas estas distintas actividades con todo un equipo de profesionales. Miren, esta imagen que usted está viendo es un taller de caída. ¿Cómo una persona puede sufrir una caída en su domicilio y cómo puede levantarse? ¿Cómo puede llegar, por ejemplo, a un teléfono, o cómo puede llegar a pedir ayuda para, en este caso, poder subsanar esta situación de una caída? En estas imágenes ahí es claro, ahí es todo un trabajo, pueden observarse, sí, todas las personas mayores que asisten al hospital de día, que le decía en un número de 25 a 30,
con todo un equipo de profesionales hay ahí, en hospital de día. Más de 10 profesionales. Tenemos enfermera, nutricionista, un médico fisiatra, kinesióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Todo eso abordamos la rehabilitación de la persona mayor. ¿Qué tipo de rehabilitación? Por ejemplo, pacientes que sufren alguna amputación, que sufren algún accidente cerebrovascular, que tienen una fractura de cadera. Porque lo que buscamos en este caso es que estos pacientes que sufren alguna de estas patologías puedan continuar viviendo en su casa, es decir, tratar de evitar la institucionalización, o por lo menos el mayor tiempo posible, ¿no? Claro, porque es una tendencia que surgió hace creo que los últimos 10 años, ¿no? No solamente de la gente de la tercera edad, sino también personas con discapacidades que antes estaban en algún instituto, que el Estado prefiere que esté en el ámbito familiar, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos me decís de que hay un 15% de la población mayor, y vemos aquí en Crespo, por ejemplo, el tope que puede estar en el hogar de ancianos son 30, creo que son 30, ¿no? Y ustedes hablan de 62. ¿Cuántos miles necesitarían estar y no pueden estar? Bueno, ahí también hay Porque contrario. estamos hablando para nada de 300.000 habitantes, ¿no es cierto? Sí, no todas las personas mayores, porque esto también tiene que ver con este cambio de paradigma. Contrario a veces lo que se piensa, solo el 2% de las personas mayores se encuentran institucionalizados. Nosotros tenemos ¿El 2%, el 15%? ¿O el 2% de la población general se se encuentran institucionalizados, es decir, en una residencia de larga estadía, en un geriátrico que antes se llamaba. Lo que nosotros tenemos que trabajar, o la gerontología como ciencia que aborda a la persona mayor con una mirada integral, es decir, de lo bio, psico, social, emocional, espiritual. Y hoy acá hay un concepto que es muy importante, y esto comparto con usted, esto es de las últimas tendencias, es de lo funcional. Es decir, que las personas mayores se mantengan el mayor tiempo posible activos, es decir, teniendo proyectos de vida. Veo que antes se hablaba de decir, bueno, una persona trabaja cierto tiempo, luego se jubila. Bueno, chao, a la casa, a ver televisión. Hoy, exacto, hoy es decir, y ahí me mantengo activo. Hoy imagínese que nosotros ya no pasa a ser como lo raro que una persona cumpla más de 100 años. Ya es común, tenemos una expectativa de vida que oscila en los 90 años, las mujeres viven un poco más que nosotros los hombres. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que trabajar esto de talleres en la comunidad, fomentar la actividad física. Algo muy importante que aprovecho y quiero incentivar y promocionar el tema de las vacunas. Nosotros, el tema de la aplicación de la vacuna antigripal. Sabemos nosotros que... Eso es fundamental, esa, ¿no? Fundamental la vacuna contra la gripe y contra la neumonía. Neumonía, son los dos. Son las dos, efectivamente, que están en el calendario nacional, obligatorio y gratuito. Como así también la vacuna contra el tétano, porque si no, es como que... ¿La vacuna de tétano también es obligatoria? Es obligatoria de cada 10 años. Cada 10 años. ¿No era cada 5? Cada 10, la del tétano, un refuerzo. Porque si no, sucede que acá, esto es lo que tenemos que tener la mirada en la gerontología. Nosotros tenemos que ir pensando siempre por delante de la historia, si no siempre es como que vamos atrás. Un paciente se cae y se corta y ahí vamos a aplicar la vacuna contra el tétano. Tenemos que ir primero eso, fomentar. Vuelvo a decir, nosotros tenemos todos los centros de salud de nuestra provincia, dependientes del ministerio, en este caso tienen que los vacunatorios abiertos, por eso instamos a todas las personas de más de 60 años que se acerquen con su documento, su calendario de vacunación, y allí pueden comenzar o culminar un tratamiento, en este caso de aplicación de vacunas, llevar el calendario al día. Nosotros, de COVID no se habla más, ¿no? Ahora, por suerte, el COVID también se están colocando los refuerzos, ¿sí? Ya ¿Se siguen colocando? Se siguen colocando en todas estas vacunas, porque nosotros, veo que también siempre hay, en este caso,
tenemos personas que están a favor, personas que están en contra, todo. Y salieron muchas cosas negativas. Exacto. Entonces, siempre uno tiene que darle las herramientas a las personas que tomen la decisión, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, si vamos a la vacuna contra la gripe y la neumonía, que estas son obligatorias, que son gratuitas y que se encuentran en todo nuestro centro de salud. Muchas veces las personas me dicen, pero mire que si yo me aplico la vacuna, igual me agarro una neumonía o igual me puedo agarrar una gripe, sí, pero previene la enfermedad grave, es decir, no necesitar llegar a una internación, por ejemplo, hospitalaria o en una terapia intensiva. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y nosotros hemos visto, mire que estamos haciendo muchísimas campañas desde el Ministerio de Salud, saliendo a la comunidad, a todas las residencias y demás, y vemos que ha decaído a veces esto. Entonces aprovechamos a instar a todas las personas mayores que se acerquen, siempre no solo las personas mayores, los niños y demás, a todo centro de salud con el documento, y allí todo el personal de enfermería le podrá decir cuál es la vacuna que le corresponde aplicar. ¿Cuántos hospitales hay en la provincia? 65 hospitales tenemos. Tratando de... Tenemos 84 ciudades. Así que faltaría... Tiene que ver siempre la distribución de los hospitales también. Nosotros tenemos lo que se llama las regiones, región 1, región 2 y demás, y tratando siempre de tener una red de atención y de derivación. Nosotros sabemos, vuelvo a decirle, por ejemplo, hablando en este caso de personas mayores, que si alguna situación amerita alguna internación en el Hospital San Martín, por ejemplo, y la persona cumple más de 60 años y se está necesitando alguna cama, derivamos al Hospital Pascual Palma, y nosotros tratamos, vuelvo a decir siempre, de tener lo que se llama las redes integradas, para poder que ninguna persona quede sin atención, sino con una derivación pertinente. ¿Qué cosas tendría que cambiar? ¿Qué cosas en este momento, ¿no es cierto?, donde hay muchos problemas tal vez financieros de la familia o económicos de la sociedad en general, ¿no es cierto?, por lo que se está viviendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más urge en este momento para lo que está dentro de tu sector, ¿no?, el sector de la tercera edad? Y yo creo que lo que nosotros en este caso nos proponemos como gerontólogo es la visibilización de las personas mayores. Se deberían, nosotros venimos trabajando en que se puedan crear nuevos servicios, que se pueda trabajar más con la persona mayor. Y lo digo en todo sentido porque fíjese que por ahí las políticas de Estado siempre han venido trabajando en este caso, por ejemplo, en el binomio madre y niño. ¿Y qué es importante? Sin duda. Pero ahora es donde, esto es una tendencia a nivel mundial, tenemos que pensar estas políticas de trabajo hacia las personas mayores. Fíjese, por ejemplo, yo como médico, antes no existía la persona o los profesionales que se capaciten en adulto mayor. Hoy hay una especialidad médica que es la geriatría, hay una especialidad que trabaja de manera interdisciplinaria que es la gerontología. Comparto con usted, la capacitación es un pilar fundamental para abordar correctamente a la persona mayor. Antes, por ejemplo, uno decía, bueno, no, ya es de viejo, no, que se jubile, o se olvida las cosas, no importa. No, hoy tenemos que trabajar eso para que podamos transitar un envejecimiento activo y saludable. Entonces, fíjense, comparto esto de que hoy la Facultad de Ciencia, Vida y la Salud, dependiente de UADER, a la cual me tiene como docente, soy codirector de una especialización en gerontología y derecho de las personas mayores. Entonces tenemos una mirada integral de la persona mayor. Vuelvo a decir, integral cuando hablamos de que esté en el mayor tiempo posible, hablamos de integral cuando hoy tuvimos una charla en un centro de jubilado cuando hablamos de entender que las personas mayores a veces requieren un mayor tiempo. Justo estas son las imágenes que se están observando en esta charla que tuvimos en el centro de jubilado de calle Pellegrini, y hablábamos de los derechos de las personas mayores. Nosotros como sociedad tenemos que entender que nos vamos a encontrar con más personas mayores y que a veces el proceso de envejecimiento llevan tal vez a realizar una actividad más lenta,
pero que se puede realizar. Mire, una de las cosas que nosotros veíamos que, ¿sabe dónde encontramos una mayor violencia o falta de paciencia? Y dicho por las propias personas mayores, en el banco. A veces a cualquiera de nosotros nos cuesta, imagínese. Y entonces es ahí, digo, ¿no?, donde tenemos que entender que tenemos que ir trabajando para una sociedad que va envejeciendo. Con las adaptaciones técnicas. Adaptación técnica, digo, una rampa, barandas, mire la cantidad de espacios públicos, digo, no, espacios públicos, plazas, como así también nosotros tenemos distintos lugares del Estado que no están totalmente adaptados. Entonces, toda esa es la mirada con la que tenemos que ir construyendo una mejor atención a los adultos mayores, no solo desde el área salud, sino en conjunto con todos los ministerios. Cuando vemos que hay mucha gente con Alzheimer, que vemos que hay gente con serios problemas, llega a los 60, 50, 60, 70 años, y empieza a haber problemas de movilidad, problemas respiratorios, hay problemas de salud, cardiopatía o problemas de intestino y todo lo demás. Y por ahí se llega tarde, porque ya la persona está, entre comillas, arruinada, porque ya hay cosas que no pueden retroceder. El hombre que fumó mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O tomó mucho alcohol durante su vida. Nos falta una materia en la primaria y secundaria que hable más sobre la salud, las cosas que conviene comer, las cosas que no conviene. Ahora, por ejemplo, uno va a un kiosco y están las galletitas o los distintos insumos, distintas cosas dulces, lindas, que tienen los 4... los sellos. los sellos negros que dicen peligroso, alto consumo, mucha azúcar o mucha grasa o mucha sal o mucha... ¿no? Entonces, y la gente, bueno, lo mismo que en el cigarrillo, dice unas tremendas fotos ahí de personas con cáncer y se muere, la gente sigue fumando, ¿no? Y es como que no le entró el chip a la gente, decir, tengo que trabajar para que mis últimos 30 años de mi vida sean los mejores y no los peores, ¿no? Sin duda. No hay una falta de educación en Argentina sobre la salud de las personas. Mire, es tan importante esto que usted está diciendo, porque si no es como que llegamos tarde. Hoy nosotros vemos que los accidentes cerebrovasculares tranquilamente se podrían evitar. ¿Por qué llegamos a una neumonía complicada? Y tal vez porque no se aplicó una vacuna. ¿Por qué llegamos a una diabetes por una mala alimentación? ¿Por qué llegamos a un sobrepeso? La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Discúlpeme, ¿y por qué llegamos al infarto? ¿No? Porque las venas están tapadas de grasa y no hubo una advertencia suficientemente fuerte como para decir, mire, no coma esto, pues se le tapan las arterias, no beba esto, porque, o sea, veo que no hay una conciencia colectiva así que diga, bueno, estos son los peligros, no lo haga, hasta que por ahí se le mete el chip de decir, bueno, efectivamente, si tengo que cuidarme para no pasar mis últimos años en el hospital o siendo una carga para la familia o porque me metan en un geriátrico porque no me aguantan más en la casa, ¿no? Sin duda, es real lo que usted dice. Por eso es importante esto de vivir más. Pero ¿cómo? Y esto en el proceso, mire que hoy se habla que del proceso de envejecimiento hay distintas teorías. Algunas teorías dicen que apenas nacemos comenzamos a envejecer. Otra teoría que dicen a partir de los 30 años. El tema es simple y hoy se los explicaba en la charla, es decir, o llegamos a viejos o morimos jóvenes. Entonces, nunca es tarde generar un cambio alimenticio en la actividad física, porque muchas personas mayores a veces dicen, ¿y qué remedio es para prevenir? No, lo mejor para prevenir, por ejemplo, un Alzheimer es la actividad física, la caminata de 30 minutos, 45 por día, la ingesta de 2 litros de agua diario. Tenemos que volver a nuestras bases, es decir, de comer frutas y verduras de estación. Esto de la sociabilización de las personas mayores y esto de generar, hay distintas teorías que hablan de lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal, es decir, buscar algo nuevo, es decir, aprender un idioma, ir a, por ejemplo, pintura,
cocina, digo distintos talleres que eso también es una política de Estado que deben darse ya sea en los centros de salud, en los centros de jubilados, que deben ser y brindar un abanico de distintas posibilidades para que en este proceso de envejecimiento lleguemos, entre comillas, lo mejor posible. Eso es lo que tenemos que apuntar. Hago una pregunta totalmente fuera de contexto, tal vez. Días pasados hubo un episodio muy publicitado a través de los medios de comunicación del doctor Comillot. Ajá. Porque él promociona un producto que dice que en 30 días se destapan las venas. Bueno, no sé si estuviste enterado de ese tema. No lo pude ver, pero... ¿No? Bueno, entonces le golpearon, le pegaron a él, porque el que estaba en la ronda de charla, bueno, no soportó que alguien le estuviese dando un remedio barato y que esté fuera de la... Entonces Cormillot decía que muchos médicos o muchas clínicas, qué sé yo, les conviene que la gente esté enferma, más o menos así fue en redondo, ¿no es cierto? Y que no le dan muchas veces los remedios como para que se sanen, sino porque se terminaría el negocio o una cosa por el estilo. Palabras más, palabras menos. ¿Hay remedios así de que destapan en 30 días las venas y mire, las arterias? Yo la experiencia que vengo trabajando y en lo que me he formado, sí, nada es milagroso. Nada es milagroso, ¿eh? Y estamos hablando que muchas veces estas obstrucciones de las arterias se van dando a edades tempranas, hablando en la primaria, en edad joven, en niños, porque es allí, lo que usted está diciendo, es allí donde tenemos que trabajar, que el niño entienda que al momento de elegir tal vez prefiere una fruta o un agua y no una gaseosa o no un chocolate, ¿eh? Y ahí uno va armando lo que se llaman los hábitos saludables, que son en esto de una buena alimentación, ¿eh? Fíjese en estos cambios que uno ha visto que antes los médicos fumaban en el consultorio. Sí, delante del cliente, delante del paciente. Delante del paciente, y era lo más común, a veces hasta compartir, y hasta estaba bien visto. En los aviones se fumaba, o sea, se fumaba. En los colectivos se fumaba. Entonces... Mire, usted hace un rato dijo algo muy importante y es lo que hoy estamos transitando en consecuencia, por ejemplo, de los altos consumos de alcohol. El alcohol en exceso no solo genera daño a nivel, por ejemplo, del hígado, del estómago y demás, sino también genera daños o demencias, deterioro cognitivo, neurológico. Entonces, cuando era tan normal o común tomar en exceso en los trabajos, vio que bueno, esas cuestiones, por suerte todas estas cosas se ha cambiado. Como era normal decir que una persona mayor tenía una mujer, por ser abuela, tenía que cuidar sus nietos. ¿Puede cuidarlos o no? Tiene que ser una elección. Ahí es donde hablamos que las personas mayores son sujetos de derecho. Ya van a elegir si quieren o no cuidar a un nieto. No tienen la obligación. Vuelvo a decir, estamos hablando de cambios culturales, históricos, que van a llevar su tiempo y muchas veces, en mi formación en la facultad, cuando uno busca generar estos cambios, muchas veces no los vamos a ver. Pero es acá a donde tenemos que apuntar. En estos, yo siempre digo, ¿no?, proyectos de vida. Y hoy hablaba de un ejemplo claro de cómo nosotros podemos trabajar lo genético. Creo, y es de público conocimiento, el caso de Mirta Legrand y su hermana Goldie. Si nosotros hablamos de lo genético de estas dos personas, ellas son gemelas, ¿eh? Es decir, que son idénticamente, sus genes son, para que se entienda, ¿no?, para que entienda la teleaudiencia. Pero vemos que una ya falleció y la vemos a Mirta Legrand con sus 96 años trabajando. ¿96 o 98? Ahora me hizo entrar en duda. No voy a discutirle, pero estamos ahí. Sí, estamos ahí. Y, sin embargo, lleva el programa adelante, la vemos con una lucidez. Tremendo.
Bueno, y entonces, y sin embargo se habla que en este caso la hermana ya fallecida Goldie tuvo un deterioro cognitivo, transitó una depresión, uno la veía en las imágenes, en la televisión, en distintas fotografías, el deterioro de una contrario al de la otra. Entonces ahí es lo que nosotros vemos, como yo puedo llegar a tener toda una carga genética para una demencia, para lo que usted dice, para un infarto, para una diabetes y demás. Pero si yo me cuido en la alimentación, hago actividad física, estoy tratando de aprender algo nuevo, un idioma. Yo, por ejemplo, intento aprender a tocar el piano. Entonces, ahí mi cerebro está tratando de generar nuevas conexiones, trabaja la plasticidad de la neurona. Entonces ahí vemos ese claro ejemplo, como una persona con una carga genética, ¿sí?, a través de todo lo externo de la alimentación y demás, puede generar un envejecimiento patológico, con diabetes, hipertensión, o podemos ver un envejecimiento activo y saludable, en este caso como Mirta Legrand. Gracias por tu visita. Podríamos seguir hablando, dijo, ahora me encanta hablar de esto. Yo creo que la audiencia le encanta también escuchar de estas cosas, porque son cosas que nos pasan a nosotros, nos pasa a nuestros familiares, a nuestra sociedad. Así que, bueno, quedás invitado para la próxima vez. Vamos a seguir charlando sobre estas cosas que siempre son aleccionadoras, ¿no es cierto? Muchísimas gracias y ha sido un gusto. Igualmente.